Buenas noches. Le damos la bienvenida a nuestro webinar Nuevo Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. El objetivo fundamental de este webinar es darles a conocer las nuevas obligaciones para los titulares del banco de datos o responsables del tratamiento. La mecánica del presente webinar será la siguiente. Los ponentes abordarán el tema por un espacio de 40 minutos aproximadamente. Luego del final de la exposición, absolverán las consultas de los participantes por un espacio máximo de 15 a 20 minutos. Por ello, le pedimos durante la exposición vayan redactando sus preguntas en el chat de Zoom para que puedan ser resueltas al finalizar la exposición. A continuación, tengo el honor de presentar a los dos ponentes, el doctor Eri Eriarte Aun, socio principal de Iriartes Asociado, abogado de la PUC, magíster en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública por la PUC y doctor en Gestión Estratégica de Negocios por la PUC Centrum, CEO de IBIS. La doctora Fátima Toche Vega es socia, gerente legal y jefe de división del área de Derecho y Nuevas Tecnologías del Estudio de Artes Asociados, abogada por la PUC, realizó posgrado en regulación y solución de diferendos en comercio internacional e inversiones por la Universidad de Buenos Aires. Máster en Dirección de Negocios Internacionales por la Escuela de Organización Industrial de España y por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Adelante, doctor Iriarte. Gracias, doctora Isela. Es un gusto para nosotros poder hacer este taller. Nosotros tenemos a cargo la asesoría legal de la Congregación de la Salle aquí en Perú y estamos viendo también el tema de protección de datos personales de mucho tiempo atrás a nivel profesional, tanto con la doctora Toche. Nos toca ahora divulgar esta información de este nuevo reglamento que entró en vigencia el 30 de marzo de este año. Es una ley que tiene 15 años, ya es una ley que tiene cierto asidero y que impacta directamente desde el registro de estudiantes, más y o menor de edad, videovigilancia que puede haber en los colegios, que además hay normativas sobre el tema, en los trabajadores, en los padres de familia, en las plataformas digitales que puedan tener. De esto es lo que va a conversar la doctora Fátima Toche. Es un gusto para nosotros ser parte de esta charla y quedamos a sus órdenes. Fátima. Gracias, Eric. Y sí, efectivamente vamos a hablarles en esta oportunidad de algunas novedades que nos trae el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. Y para darles un contexto un poco mayor, el derecho a la protección de datos personales en nuestro país nace con la Constitución de 1993. En el 2011 se aprueba, se publica la ley 29733, que es nuestra ley de datos personales, y tenía esta ley un mandato de reglamentación. ¿Ok? Entonces, ese reglamento se da 2 años después, en el 2013, en marzo del 2013. Y al ser esta una normativa nueva en nuestro país, se decide en el reglamento establecer que se iba a dar un periodo de 2 años para que las empresas y entidades públicas adecúen todos sus procedimientos y políticas a las obligaciones establecidas en esta normativa. Es así que recién en mayo del 2015 es que entra en pleno vigor la normativa de datos personales y empieza a ser fiscalizada efectivamente por la Autoridad Peruana de Datos Personales. Desde el 2013 hasta noviembre del año pasado no se había modificado en lo absoluto el reglamento. Lo único que se había modificado, sí, es la ley de protección de datos personales, más en temas organizativos, uno que otro artículo, nada muy profundo. Pero esta modificación del reglamento del 30 de noviembre de 2024 sí ha sido integral. Si bien mantiene muchos aspectos del reglamento anterior, yo creo que ha sido una modificación bastante profunda, no necesariamente de temas novedosos, sino de criterios que ya utilizaba la Autoridad de Datos Personales en los procedimientos sancionadores, en sus opiniones consultivas. Entonces, para los que trabajamos este tema hace muchos años, no es que nos hayan sorprendido las modificaciones necesariamente porque ya eran criterios establecidos.
Incluso, como ven aquí, se modificó la misma definición de dato personal. Antes era una definición más genérica, era básicamente toda información que te identifica o te hace identificable por medios razonables. Y ahora se ha entrado mucho más en detalle, haciendo alusión especialmente a aspectos vinculados a los entornos digitales, ¿no? Por ejemplo, ven aquí que es aquella información numérica, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica, sobre hábitos personales de localización, es decir, todo en lo que permita geolocalizar a una persona, identificadores en línea, y ahí pueden estar las llamadas cookies o cualquier tracker de tu actividad en entornos digitales, o de cualquier otro tipo concernientes a aspectos físicos, económicos, culturales o sociales. Entonces está también haciendo énfasis en que aspectos físicos, tatuajes, cicatrices, lunares, aspectos económicos, número de cuenta bancaria, además, aspectos culturales y sociales también se van a tener en cuenta como dato personal. ¿Ok? Esa es una de las modificaciones relevantes. Y otra modificación que quiero repasar con ustedes porque es novedosa y no necesariamente todos manejamos ese término, es el de incidente de seguridad de datos, que vamos a ver que está vinculado a una obligación de reporte de incidentes de seguridad. Se considera incidente de seguridad de datos personales a toda vulneración de la seguridad que pueda ocasionar destrucción, pérdida, alteración ilícita de los datos personales o la comunicación o exposición no autorizada a dichos datos. Y ojo con esto, porque muchos vinculan incidentes de seguridad de datos únicamente con la divulgación o exposición de datos, cosa como lo que se ha visto con RENIEC, con el Interbank, pero también puede implicar destrucción, pérdida o alteración ilícita de esos datos, incluso si no se exponen. ¿Ok? También en nuestra normativa ya establecía algunos principios rectores de la ley de datos personales, pero se agregan dos en este nuevo reglamento, que es el principio de transparencia y de responsabilidad proactiva. Los demás principios que ya estaban contenidos en la norma no se altera su contenido, simplemente se incorporan estos dos. ¿Y en qué consisten estos nuevos principios? Miren, el de transparencia es bastante similar al deber de informar que ya existía y que se materializaba en las políticas de privacidad, en los formularios, en las cláusulas de datos personales, pero aquí van un poco más señalando que eh, el tratamiento de los datos personales, es decir, el uso que les damos a los datos personales que captamos, debe ser informado de manera clara, fácil de entender y accesible al titular de los datos personales, lo cual, como autocrítica de la profesión legal, muchas veces no nos esmeramos lo suficiente en que sean textos fáciles de entender y claros, ¿no? Y además, dice este principio, exige que el titular del dato personal tome conocimiento de las condiciones del tratamiento de sus datos, con lo cual podría también interpretarse que se requiere informar, por ejemplo, sobre las medidas de seguridad que se adoptan para proteger esos datos personales. Y el principio de responsabilidad proactiva tiene más que ver con cualquier acción, medida que tomen las empresas o entidades públicas, en este caso colegios, para cumplir con la normativa de datos personales y no solo cumplir con un estándar mínimo, sino hacer los mejores esfuerzos para un cumplimiento efectivo de la norma. ¿Y eso qué implicancias va a tener en ese nuevo reglamento? Que si demuestras responsabilidad proactiva a través de algunos instrumentos que les voy a mencionar, puedes acceder a una limitación de responsabilidad. Es decir, la responsabilidad se va a ver disminuida ante cualquier infracción que pueda cometerse o procedimiento sancionador en el cual se vea inmersa la institución educativa. Otra cuestión muy relevante en la actualidad por el tema del uso de inteligencia artificial, por ejemplo,
es que se ha incluido en el reglamento que en las políticas de privacidad se informe a los ciudadanos de los cuales estamos captando los datos si existen decisiones automatizadas que se realicen en función de sus datos personales. Dice, incluida la elaboración de perfiles. Imagínense que ustedes para el proceso de admisión, imagínense, requieren información de la familia, del niño, niña que va a ingresar, y ustedes tuvieran un software generado con algoritmos, con inteligencia artificial, que haga una evaluación de si es el niño o niña es apto o no para ingresar al colegio, según unos parámetros que ustedes establezcan. ¿Ok? Entonces, en ese caso, si la admisión o no a la institución educativa va a estar en manos de una decisión automatizada, se le va a tener que informar eso al ciudadano y las consecuencias. Es decir, si no acredita el cumplimiento de A, B, C requisitos, queda automáticamente fuera del proceso de admisión. Y lo mismo si la información se procesa para elaborar perfiles, por ejemplo, del prototipo de alumno que ustedes buscan en su institución educativa, para el envío de publicidad personalizada, imagínense, ¿no? Con algún algoritmo o software que utilice inteligencia artificial, ¿no? Eso ahora va a tener que ser informado de manera clara. Respecto a cómo se puede publicitar los servicios educativos en este caso, el nuevo reglamento ha plasmado un criterio que ya tenía la Autoridad de Protección de Datos Personales, que es la de la posibilidad de uso de datos en un primer contacto. ¿Qué quiere decir esto? Si obtenemos datos de potenciales padres de familia, imagínense, ¿no? De fuentes de acceso público, ya sea consulta RUC, registros públicos, alguna base de datos de acceso público de un colegio profesional, imagínense, diversas posibilidades de fuentes de acceso público, redes sociales, medios de comunicación. La entidad va a tener una oportunidad, de contactar con estas personas a las que accedimos a sus datos de fuentes de acceso públicos para pedirle su consentimiento para envío de publicidad o para que tratemos sus datos personales cumpliendo los requisitos de la norma, es decir, tener un consentimiento libre, previo, informado e inequívoco. ¿Ok? Si la persona dice, no estoy interesada, tenemos que proceder a eliminar sus datos. Si la persona dice, sí, acepto, bueno, queda saneado ese dato. Y tener en cuenta que ya no basta simplemente abordar a la persona, sino ahora se establece que si la persona solicita conocer de dónde obtuvieron su información, se debe dar ese alcance. Por ejemplo, obtuvimos información de la página de Colegio de Abogados, obtuvimos información de registros públicos, obtuvimos información dependiendo qué fuente de acceso público se haya utilizado. ¿Ya? Y aquí la autoridad de datos en el reglamento ha señalado que va a emitir disposiciones posteriores sobre este tema, seguramente alguna guía, alguna directiva que nos diga de manera un poco más tal vez clara cómo se va a surtir este procedimiento de obtener el consentimiento en el primer contacto. Pero básicamente eso es lo que establece la norma. Y ahora sí, vamos a una de las primeras grandes novedades que tiene este reglamento, que es la notificación de incidentes de seguridad. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice aquí el reglamento? Que en caso de un incidente de seguridad de datos personales, que ya les comenté cuál es la definición, dice que genere, ojo, la exposición de grandes volúmenes de datos en cantidad o tipo de datos, o que pueda afectar un gran número de personas, o cuando se trate de datos sensibles, o cuando produzca un
perjuicio evidente a los derechos o libertades, al titular del dato, el responsable de tratamiento debe notificar a la autoridad como máximo dentro de las 48 horas posteriores a haber tomado conocimiento o constancia de ello. Entonces vamos por partes y adelantándome a las preguntas que puedan tener. Como ven, esta obligación no se da de manera general. Hay supuestos para que estés dentro de esta obligación. ¿Cuál es el problema? Que esos supuestos, como pueden ver, no son claros. Porque, ¿qué es grandes volúmenes de datos? Para una empresa será una cantidad, para otra empresa será otra. ¿Qué debemos considerar por gran volumen de datos? Esa respuesta no la da el reglamento. No la da. Y dice incluso grandes volúmenes de datos en cantidad o tipo de datos. De repente pueden ser, imagínense, una brecha de 1 millón de nombres y correo electrónico, nada más, o una brecha de 100.000, ¿no? De 100.000 personas a las que se expone su nombre, su correo electrónico, su dirección física, su número de teléfono, su edad y su cuenta bancaria. Son supuestos distintos, pero en uno hay gran volumen de datos, pero datos muy simples, y en el otro hay gran volumen, pero por tipo de datos expuestos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la medida que no haya un criterio claro de la autoridad de datos de qué es gran volumen de datos, lo mejor es que la misma entidad determine qué va a considerar gran volumen de datos. Y cuando se trate de datos sensibles o cuando produzca un perjuicio evidente a otros derechos o libertades del titular del dato personal. Aquí yo creo es donde los colegios no se salvan, ¿no? Porque tratan datos sensibles, tratan datos de menores de edad, y esa exposición de datos de menores de edad sí puede traer alguna afectación a derechos o libertades. Entonces, yo creo que definitivamente yo como abogada a toda institución educativa le diría que se encuentra obligada por esta necesidad de notificar incidentes de seguridad. ¿Qué es lo relativamente positivo dentro de lo negativo? Nos han dado muy poco plazo, sí, son solo 48 horas, ni en el Reglamento Europeo de Datos Personales es tampoco, ahí son 72 horas. Pero ¿cuál es un poco el salvavidas? Que dice que esas 48 horas se cuentan posteriores a haber tomado conocimiento de la brecha, y ojo, nosotros vemos temas de incidentes de seguridad todo el tiempo, y a veces la empresa o entidad víctima no se entera de esto, sino hasta que se publica esta información, por ejemplo, en la dark web. Entonces, no es necesariamente desde que ocurre el incidente, porque a veces no lo notas. Te enteras cuando te están ofreciendo la información, cuando te empiezan a extorsionar. Y ahí viene el otro concepto, que también se puede contar las 48 horas desde que tienes constancia de que hubo una brecha. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces estos ciberdelincuentes mandan correos a colegios, a empresas y dicen, tengo, no sé, 50 gigas de información de tus alumnos. Dame $400.000. ¿Cómo sabemos que es verdad y no es un bluff simplemente para que les demos dinero? Entonces, ahí se van a tener que tomar medidas para tratar de determinar si eso que nos está diciendo el ciberdelincuente es real o no. Es decir, por ejemplo, una pericia técnica para ver si realmente ha habido una fuga de información. O pedirle al ciberdelincuente, a ver, yo no tengo por qué creerte, mándame una muestra de los datos que tienes. Y con eso verificar si se corresponden a la estructura de datos o categoría de datos que yo tengo almacenados en alguna de mis bases. ¿Ok? Entonces, también existe una posibilidad de que no nos pasemos de las 48 horas
Y eso solo lo vamos a poder hacer si es que sustentamos por qué nos estamos demorando más. Ahí piden un sustento probatorio de la dilación y muchas veces el sustento probatorio puede estar en la dificultad de determinar si realmente ha sido objeto de una brecha de seguridad o no. Eso no, eso no es tan fácil de determinar. Va a depender mucho del caso concreto. ¿Ok? ¿Y qué debe incluir esta notificación que se haga a la autoridad? La naturaleza del incidente de seguridad de datos personales, por ejemplo, si ha sido un ransomware, un acceso ilícito, una credencial comprometida, ¿no? E inclusive, cuando sea posible, los tipos de datos y el número aproximado de titulares de datos afectados. También debe incluir el nombre y los datos de contacto del oficial de datos personales, que es otra obligación que vamos a ver a continuación, las posibles consecuencias del incidente de seguridad de los datos personales, es decir, qué podría hacer un delincuente, un ciberdelincuente con esa información o qué podría pasar de estar publicada en algún lugar de la web, las medidas adoptadas o propuestas por el titular del banco de datos, en este caso una institución educativa, para poner remedio a la violación de seguridad, es decir, las medidas de mitigación. ¿Qué has hecho para tratar de resolver este tema o mitigar los impactos negativos que pueda tener en las personas? ¿Ok? También se debe informar ya no a la autoridad, sino al titular del dato que ha sido expuesto o que está siendo afectado por este incidente de seguridad, en la medida que lo afecte en algún derecho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagínense que lo que se filtra son datos del área psicopedagógica del colegio, ¿no? Obviamente esto va a vulnerar derechos mucho más allá que se filtre un nombre y un correo electrónico. Entonces, en ese caso, sí se debe informar al titular del dato, en este caso de ser menores de edad, sus padres, ¿no? Y también en 48 horas, salvo que haya algún retraso y se pueda justificar esa demora. Eso respecto de la notificación de incidentes a la autoridad, que solamente deben ser los incidentes que afectan gran número de datos, ya hemos visto los supuestos. Pero todo incidente de seguridad, cualquiera que éste sea, debe ser registrado en una especie de bitácora. Debe ser registrado en una especie de bitácora y mantenerse almacenado para cualquier fiscalización que haga posterior la autoridad de datos personales. ¿Ok? Incluso los incidentes que no requieren ser notificados deben ser registrados en esta bitácora que se tiene que implementar. ¿Ok? Existe otra norma que es el marco de seguridad digital, que está prevista en el decreto de urgencia 007-2020, marco de confianza digital, que también establece y que está siendo reglamentado en este momento, que también establece una notificación al Registro Nacional de Incidentes de Seguridad. Pero ojo, esto no tiene que ver únicamente con datos personales, sino cualquier incidente de seguridad digital. Simplemente es para que lo sepan, esta norma, este marco de confianza digital, aún no está reglamentado, tal vez próximamente, pero aún no está reglamentado y por ende aún no se tiene esta obligación. Pero de entrar en vigencia tendría que notificarse a dos autoridades: Autoridad de Datos Personales y al Centro Nacional de Seguridad Digital. Vamos a ver esto cuando se apruebe. ¿Qué novedad trae el reglamento específicamente sobre tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes? ¿Ya? Si se fijaron en su momento el reglamento vigente, cuando te decía quién debe dar el consentimiento en caso de menores de 14 años, decía quiénes ejercen la patria potestad, lo que aludía a ambos padres, que a veces es difícil conseguir el consentimiento de ambos
potestad o tutela del menor, ¿no? Y los mayores de 14, de acuerdo a su capacidad, pueden otorgar el consentimiento para el tratamiento de datos de manera directa, ¿no? Siempre que la información se le proporcione en lenguaje comprensible para ellos, ¿no? Y que en ningún caso, ¿no? El consentimiento de tratamiento de datos personales de niños, niñas, adolescentes puede otorgarse para que accedan a actividades vinculadas con bienes o servicios restringidos a su edad, ¿no? Entonces, imagínense, no podría aceptarse el consentimiento de un adolescente de 14 o más para acceder a plataformas que son para mayores de 18, por ejemplo, o cualquier actividad que sea solo para mayores de edad. Y a través del niño, niña, adolescente, no se puede obtener información de miembros de su grupo familiar, solo del adolescente en sí, pero no de miembros de su grupo familiar. Si quieren información de los papás, se debe preguntar directamente a ellos. Y también se refuerza que es obligación de los titulares de bancos de datos, es decir, las entidades educativas, colaborar con el fomento del conocimiento del derecho a la protección de datos personales de niñas, niños y adolescentes, así como la necesidad de que su tratamiento se realice con especial responsabilidad y seguridad. Entonces, con ello nos están diciendo que en algún espacio de la currícula educativa debería reforzarse en los estudiantes este derecho. Debería reforzarse este derecho, ¿ok? En algún espacio que sea conveniente incluirlo o charlas específicas, como ustedes prefieran, debe incorporarse. También se señala que es obligación de los titulares de bancos de datos, es decir, las instituciones educativas, garantizar la protección del interés superior del niño y de sus derechos fundamentales en el entorno digital, ¿no? Entonces, siempre la información que se va a colgar o compartir con plataformas digitales debe tener especial cuidado por tratarse de información de niños, niñas o adolescentes. Otro de las grandes novedades de este reglamento es la necesidad de contar con un oficial de datos personales, que va a terminar siendo el punto de enlace entre la autoridad de datos personales y, en este caso, las instituciones educativas o las empresas privadas en general. ¿Quiénes necesitan tener un oficial de datos personales? Aquí también van a encontrar subjetividad, ¿no? Dice, las empresas que realicen tratamientos de grandes volúmenes de datos personales en cantidad o tipo de datos, yo creo que los colegios una vez más entran ahí claramente, realicen actividades principales o de giro de negocio que comprenda el tratamiento de datos sensibles, las instituciones educativas también captan datos sensibles, y se puede tener en cuenta que un grupo empresarial puede nombrar un único oficial de datos personales. Si se trata, por ejemplo, no sé, en el sector privado se me ocurre Schools, y si hablamos de colegios católicos religiosos, los que pertenecen a una misma congregación religiosa podrían tener un único oficial de datos personales. Los datos de contacto del oficial de datos personales se deben publicar en un lugar visible, yo diría el sitio web de la institución educativa, por lo menos. Y se deben notificar también estos datos de contacto del oficial a la autoridad de datos personales. Hay que tener en claro que la persona designada como oficial de datos no puede ser cualquier persona, debe ser alguien que pueda acreditar, ojo, acreditar conocimiento y práctica en materia de protección de datos personales. Sí, no, por cubrir esa posición no puedes, pues, poner a cualquier persona. Tiene que ser alguien que acredite conocimiento y práctica en protección de datos personales. Que es positivo, que no necesariamente es alguien que debe desempeñar funciones de manera exclusiva, puede ser alguien que realice ya otras funciones en la institución educativa y que además haga las veces de oficial de datos. Incluso puede ser una persona externa a la organización, es decir, un tercero contratado especialmente para
hacer las veces de oficial de datos personales, ¿no? Eso es al menos una flexibilidad que fue ganando el reglamento y sus primeras versiones no lo tenía. ¿Y cuáles van a ser las funciones de este oficial de datos personales? Primero, informar y asesorar a la entidad, institución educativa, empresa, respecto a las obligaciones que le incumben. Es decir, ser el principal, digamos, asesor en materia de datos personales para la institución educativa. ¿Qué más? Verificar el cumplimiento de la ley y el reglamento de datos personales. Es decir, el oficial de cumplimiento de la normativa de datos personales, que verifique si se está cumpliendo o no, qué se debe implementar, qué se debe mejorar. Cooperar en lo que resulte pertinente con la Autoridad de Protección de Datos, sobre todo en el marco de fiscalizaciones, investigaciones. Actuar como punto de contacto con la Autoridad de Datos Personales. Se van a comunicar con el oficial de datos para cualquier coordinación o inicio de procedimiento sancionador que pudiera haber. Y el oficial de datos debe prestar debida atención a los riesgos asociados a las operaciones de tratamiento de datos. Obviamente no va a ser lo mismo, como les decía, un banco de datos de correos electrónicos que un banco de datos de información relativa a la salud. En uno se debe tomar especiales medidas de seguridad y en otros no tantas, ¿no? Las mínimas, podríamos decir. Recuerdan que al inicio yo les comentaba de este nuevo principio de responsabilidad proactiva, que nos decía que si acreditábamos que se realizan los mejores esfuerzos para cumplir con la normativa, podríamos tener un atenuante de responsabilidad. Uno de los mecanismos por los cuales podemos mostrar esa responsabilidad proactiva es a través de las evaluaciones de impacto a la protección de datos personales. Es facultativo, pero te va a ayudar al atenuante de responsabilidad, dice. De manera facultativa y previa al tratamiento de datos personales, el titular del banco de datos o responsable de tratamiento puede realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos. Y dice, especialmente cuando se trate de datos sensibles, datos con fines de crear perfiles personales, datos de personas en especial situación de vulnerabilidad, como niños, niñas y adolescentes, personas que pertenecen a pueblos indígenas en situación de aislamiento y o contacto inicial o personas con discapacidad. O cuando se realice tratamiento de grandes volúmenes de datos u otros supuestos. En los colegios calzan perfectamente aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si tú acreditas que has hecho un informe, porque al final las evaluaciones de impacto terminan en un informe, en el que has medido el riesgo de tus operaciones, teniendo en cuenta que usas datos personales, datos sensibles y de niñas, niños y adolescentes, has evaluado qué tipo de incidentes pueden tener esos datos sensibles y te adelantes a las medidas de mitigación y medidas preventivas de esos incidentes, ya vas a estar un paso adelante y si terminas siendo objeto de una investigación, con eso puedes tener un gran atenuante de responsabilidad. ¿Cómo se hacen esos informes? No lo ha dicho aún la autoridad. Tenemos de referencia informes de impacto que se realizan en distintos países del mundo, México, Argentina, en Europa, en España, por ejemplo, pero sí nos han adelantado que pueden tener como referencia la ISO 27005 y la 31000, que tienen que ver con medición de riesgos, ¿no? Y ¿cuál es la metodología, digamos, del análisis que hemos hecho en otras latitudes que debe tener un estudio de impacto? La descripción del tratamiento previsto, es decir, voy a utilizar estos datos para la gestión del servicio educativo. Evaluación de la necesidad y la proporcionalidad. ¿Por qué tengo la necesidad de usar esos datos? ¿Por qué? ¿Cuál es mi base legal? ¿Cuál es la necesidad para la prestación del servicio educativo? Después, ¿qué riesgos para los derechos y libertades de las personas tiene que yo gestione esos datos? Por ejemplo, un riesgo es que haya una brecha de seguridad.
¿Qué medidas previstas para afrontar esos riesgos? ¿Qué medidas he adoptado? Medidas técnicas, legales, organizativas. ¿Qué medidas he adoptado ya habiendo medido cuál es el riesgo de que yo utilice esos datos? Tener todos los procedimientos documentados, hacer una supervisión y examen de si esas medidas son suficientes o las tengo que ir reforzando, validando, y con eso tenemos nuestro informe final que nos va a servir ante cualquier fiscalización o denuncia que tengamos en este caso. Y un poco este es el tipo de matriz que se hace para medir el riesgo, ¿no? Un poco aquí les dejo también una referencia de cómo más o menos se hace, qué tipo de análisis se hace para estos estudios de impacto, ¿no? Se identifican los riesgos, se analiza la situación que genera el riesgo, se valora el riesgo, teniendo en cuenta que el riesgo es la exposición a amenazas, todo lo que está digitalizado especialmente está expuesto a amenazas y no solo de agentes externos, sino de internos a la organización. Y en función a eso se también mapea el tipo de amenazas, ¿no? Que pueden haber, como eliminación de datos, accesos ilegítimos, modificación de datos. Y a partir de eso, mapeadas las amenazas, cómo podemos mitigarlas, ¿no? Y aquí les dejo también algunos ejemplos para que tengan en cuenta cómo debería ser ese análisis. Y ya yendo a la recta final, el reglamento en esta oportunidad nos va a listar qué medidas de seguridad deben imponer las empresas, colegios, entidades públicas a los bancos de datos personales. Antes era un poco ambiguo, ¿no? Te decían tienes que tomar todas las medidas técnicas, legales y organizativas. Había una directiva de medidas de seguridad que no era vinculante, pero ahora sí nos establecen un listado bien claro de las medidas de seguridad que se deben establecer. No están detalladas aquí en la exposición por temas de tiempo, pero deben haber políticas de gestión de accesos y privilegios, revisión periódica de esos privilegios, es decir, quién puede y quién no puede acceder a visualizar, modificar o descargar una base de datos personales. Procedimientos de identificación y autenticación. ¿Cómo me aseguro que esa persona a la que yo decidí darle acceso a esa base de datos sea la que esté ingresando y no un tercero? ¿Qué procedimientos de autenticación e identificación? Password y contraseña, un token, un código, biometría facial, no sé. A ese sí, nivel de detalle de qué tecnología usas no llega el reglamento. La gestión de privilegios asignados, cada cuánto revisas esos privilegios, cómo los auditas. Mecanismos de identificación de usuarios ante el sistema. Esto es muy importante. Generación y mantenimiento de registros que provean evidencia de la interacción con los datos lógicos. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? Si yo tengo un sistema que gestiona datos personales, yo puedo saber quién entró, a qué hora y qué hizo esa persona una vez dentro del sistema, si modificó, si descargó, si eliminó datos personales. Eso está requiriendo la autoridad. ¿Para qué? Para que no pasen casos como el de RENIEC, que de un usuario del Ministerio del Interior se habían descargado millones de fichas RENIEC. ¿Cómo no pueden detectar que alguien hace ese uso desmedido de sus accesos y privilegios? Eso se detecta con registro de interacción lógica. ¿Ok? Y cuando se trata de espacios físicos, se tienen que tomar medidas de seguridad que impidan al personal no autorizado la generación de copias o reproducción de documentos. Imagínense donde se tiene, digamos, el file de los alumnos, de su tema psicopedagógico, psicológico. Cualquiera puede entrar y fotocopiar, cualquiera puede descargar, cualquiera puede meter un USB y descargarse esa información. Otro mecanismo por el cual podemos demostrar nuestra responsabilidad proactiva es tener e implementar un documento llamado Código de Conducta, ¿ya? Que es un documento que es como así como la Biblia de la institución sobre el tema de datos personales, sobre lo que te dice qué hacer, qué no puedes hacer, dónde están
incorporadas también todas las políticas de privacidad, hay un programa de capacitaciones, de control, auditoría de cumplimiento, ¿no? Es un documento que tiene carácter voluntario, pueden ser de carácter sectorial o promovidos por un grupo empresarial, bueno, un gremio también podría ser, y la implementación de este código debidamente acreditada puede ser considerada un atenuante de responsabilidad, ¿no? Así como se acredite el cumplimiento de tu reglamento de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, lo mismo se debe hacer con el código de conducta, ¿no? Asegurarnos de su cumplimiento efectivo. Otra novedad ha sido la inclusión del derecho a la portabilidad de datos personales. ¿Qué implica esto? Que ahora uno le puede decir al titular del banco de datos personales donde están tus datos, por favor, transfiérelos a otro. Y yo creo que los colegios van a ser bien impactados con esto. ¿Por qué? Porque si va a haber un cambio de un alumno de una institución educativa a otra, podrían pedir la portabilidad de sus datos de la institución A la institución B. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que el titular puede solicitar los datos personales que sobre sí mismo haya facilitado a un responsable o titular de banco de datos personales en formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable o titular del banco de datos. Ojo, se tratan aquí de datos automatizados y no físicos, ¿no? Y se pueden negar las instituciones educativas a hacer la portabilidad cuando sea técnicamente posible, lo que no incluye su ejercicio imponga una carga financiera excesiva, técnica y razonable. Es decir, si la entidad educativa tendría que disponer muchísimos recursos y carga técnica que no está en posibilidad de asumir, se podría negar a la portabilidad sustentando debidamente. Y tampoco hay obligación de portar datos que hayan sido objeto de un análisis. Por ejemplo, imagínense, hay un informe de el alumno fulanito de tal con un análisis psicopedagógico sobre él. Ya, ese análisis, que es valor agregado de la institución educativa, no hay por qué portar. ¿Ok? Como les decía, ya para terminar, el atenuante de responsabilidad ante una fiscalización, procedimiento sancionador, es el reconocimiento expreso y por escrito de la infracción, la colaboración en todo momento con la autoridad de datos personales, la implementación de este código de conducta del que les hablé y también la implementación acreditada de las evaluaciones de impacto. Esos son los atenuantes de responsabilidad que se han incorporado en el nuevo reglamento. Y con esto, habiéndose cumplido ya los 40 minutos que teníamos pautados, sería todo lo que quería compartir con ustedes y quedo atenta a sus dudas y consultas. A continuación voy a leer algunas de las preguntas que se han hecho en el chat de este salón. Eh, a ver, pregunta Fairuz Saba, dice, en el caso de los adolescentes de 14 a más, ¿se les puede solicitar a ellos mismos que autoricen, por ejemplo, el uso de sus datos y o permiso de imagen sin informar a sus padres? ¿O es a ambas instancias que se debe pedir la autorización? La normativa, el reglamento dice que puede dar su autorización el adolescente de 14 a más. Es lo que pide. ¿Qué recomendaría yo como abogada? Que se le pida a los padres. Porque una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es exponerte innecesariamente a un reclamo. Acuérdense que estamos, además, les estoy hablando únicamente de la ley de datos personales, pero los colegios tienen un frente anti-Indecopi también que es complejo. Entonces, una cosa es lo que dice la ley, pero yo les recomiendo pedirle al padre, a los padres. Uno u otro ahora se puede. Gloria Luz Patti dice, ¿qué hacemos si es la UGEL quien nos pide los datos de los nombres, tanto de los estudiantes como de sus padres, correos electrónicos y teléfonos?
Ya. Lo primero que les diría es si es una entidad pública que en ejercicio de sus funciones les pide esa información, en principio hay que darla, ¿ya? Ahora, si a ustedes les queda alguna duda, porque efectivamente a veces instituciones piden datos de manera desmedida y sin un sustento legal claro, ¿qué pueden hacer? Pueden requerir una opinión consultiva a la autoridad de datos personales, señalando, mire, está solicitando esto el UGEL, teniendo en cuenta el interés superior del niño y la normativa de datos personales, ¿le debemos entregar toda la información a la UGEL? Díganos usted, en su interpretación, qué se debe hacer. Pero hay que ver caso por caso. En principio, yo les digo, si es una entidad pública en ejercicio de sus funciones, hay que entregar la información. Como si llegara también la fiscalía, o el Poder Judicial y les pidiera alguna información, no queda otra que darla, ¿no? Alberto Arias Camarena pregunta, bueno, dice, nuestro colegio tiene contratada la plataforma Cubicol, donde se almacena toda la información de los estudiantes. En caso de que esta información sea robada de la plataforma, ¿cuál sería el procedimiento a seguir por parte del colegio? Bueno, todo aquel que contrate plataformas de terceros para el almacenamiento de información de sus alumnos o trabajadores, primero debe ocuparse de tener un muy buen contrato con ese proveedor, porque tienes que asegurarte que ese proveedor adopte todas las medidas de seguridad que les acabo de mostrar que establece el reglamento, que les aseguren que cumplen con ese estándar de seguridad. También los tienen que obligar en el contrato a que si hay algún incidente de seguridad, se los tienen que informar rápidamente, darles informes para que ustedes puedan notificar la brecha de seguridad también a la autoridad de datos. Y también cerciorarse en los contratos, poner la posibilidad incluso de hacer auditorías, pedir información que acredite que cumplen con las medidas de seguridad necesarias. Cristian Eduardo Quiroz Radas dice, ¿cómo se asigna un oficial de datos personales? ¿Es externo o debe ser un personal del colegio? Como les comentaba, puede ser un personal del colegio, no es a dedicación exclusiva, puede ser alguien que tenga otras funciones, pero debe acreditar conocimiento académico y práctica en datos personales. Pero también te da la posibilidad a la autoridad de que contrates un externo, si es que no tienes a alguien dentro de la organización que lo pueda hacer. Aquí hay una variante de una pregunta anterior, dice Henry Tapia. ¿Qué hacemos cuando es Logel quien pide los datos de trabajador como DNI y teléfono hasta la remodelación y solicita subirlo a un drive público? No, 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 no. A un drive público, ¿ya? Y haría la consulta a la autoridad de datos personales, porque me parece bastante irregular. Yo sé, eh, 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 tiene un y un drive se está exponiendo innecesariamente. Doctora Toche, creo que se está cortando un poco el audio. No sé si A puede ver, repetir me la dice si respuesta. ahora se escucha? Sí, les decía que me parece irregular que te hagan subir la información a un Gmail. Yo me negaría y pediría que esa información se suba a las plataformas oficiales que maneja la UGEL o el ministerio. Y si no, hacer la consulta a la autoridad de datos personales. Pregunta Ricardo Tordoya, si el problema fue el usuario, donde por algún descuido filtró su clave de correo usando alguna app y ocasionó alguna filtración de sus datos, como solo su nombre y apellido, como fue una responsabilidad del mismo usuario, en este caso, ¿tiene que ver algo la institución? Depende, ¿no? O sea, si solo se expuso la información de su usuario, es decir, no entró el papá, entró el tío o el amigo, ahí no habría la necesidad de estas notificaciones de incidentes. Pero si gracias a ese usuario alguien accedió al sistema y accedió a información de más alumnos, ahí sí hay un problema de fondo, que sí debería resolverse y notificarse.
Yair Alexis del Castillo Ordóñez pregunta, ¿cómo hacer en caso de que la información sensible que se almacena en un servicio de un tercero y la vulneración proviene del lado de ellos y no de la institución, puntualmente de plataformas educativas como CIWeb, Cubicol o Cianet? En general, si es una plataforma que ha sido contratada por la institución educativa, la responsabilidad ante cualquier brecha o filtración de seguridad es de la institución educativa, porque la institución educativa debe cerciorarse que los terceros a los que les da esa información cumplan con medidas de seguridad suficientes. Entonces, la sanción va a ser para la institución educativa. Cristian Eduardo Quiroz repregunta, el tema de los datos personales en el registro de asistencia del personal, por ejemplo, el registro de huella y rostro, ¿no es vulnerable? ¿De qué manera se puede proteger eso? O sea, los trabajadores también están cubiertos por la ley de datos personales y el principal tema es que solicites, bueno, el contrato ya te da la posibilidad de gestionar datos para la administración de la relación laboral. Ahora, em, hay medidas que pueden ser desproporcionadas. Por ejemplo, una marcación de asistencia por biometría facial, por ejemplo, podría ser considerado desproporcionado por la Autoridad de Datos Personales, porque el dato biométrico facial es un dato sensible y hay otras formas menos invasivas de marcar asistencia, ¿no? Lo mismo que si a un trabajador le pregunta su orientación sexual, es desproporcionado, ¿no? No tendría justificación. Giancarlo Guzmán Padilla dice, ¿cómo procedemos en caso de nuestras cámaras de seguridad? Tuvimos un caso que una madre de familia tuvo un accidente con su carro y fue a pedir las cámaras de seguridad del colegio, pero nuestras cámaras solo están instaladas en las puertas de ingreso. La ley prohíbe instalación de cámaras en el perímetro de todo el colegio. En caso de cámaras de reconocimiento facial, bueno, ¿cómo procedemos? Que era la pregunta previa. Existe una directiva de medidas de seguridad, de una directiva de cámaras de biovigilancia que ha emitido la Autoridad de Datos Personales. O sea, deberían revisarla. Y hubo una modificación normativa, no sé, Isela, tal vez tienes a la mano, que ahora sí se permite tener cámaras instaladas dentro de la institución educativa, salvo en algunos espacios que pueden ser muy invasivos para los menores, ahora sí se puede. ¿Cuál es el tema ahí? Es que debemos resguardar que esas grabaciones no estén en manos de cualquiera. Si alguien pide las cámaras de biovigilancia, una opción es enseñárselas. Mira, esto es lo que ha pasado. Y entregarlas si es que hay un mandato de la policía, por ejemplo, en el marco de una investigación. Fiorella Cox pregunta, ¿qué información se sube en la página del Ministerio de Justicia? ¿Es completar un formulario? ¿Solo se completa solo en ese momento o puedo ir subiendo la información de poco en poco? Es solo un formulario lo que se llena. Tú no le tienes que transferir nada a la Autoridad de Datos Personales. Es un formulario con categorías, básicamente, que vas llenando. No tienes que transferir ninguna información. Rosa Marlene Salcedo Pardo dice, las plataformas educativas deben contar con ISO 27001, estándar internacional que gestiona los requisitos de seguridad de la información. O sea, si me pides una recomendación, yo diría que sí, que todos deberían tener una ISO 27001. Si me dices qué es lo que dice la norma, si bien no te obliga a tener la ISO, si cumples con los requisitos de la ISO 27001, cumples con las medidas de seguridad que te pide la norma. Entonces, conclusión, el estándar sí es la ISO 27001. Una pregunta más, dice Doris Victoria Quispitupa Córdoba, ¿cómo anonimizo los datos personales de una historia clínica o imagen radiográfico en un tema de investigación? Bueno, en todos los casos la anonimización puede ser tan simple como tachar con un plumón negro los datos identificatorios. Hay procedimientos más sofisticados, criptográficos y demás, pero basta para anonimizar, tachar los datos identificatorios, ¿no? De modo de que no puedas vincular el contenido a la identidad de alguien.
Milagros Miranda dice, ¿sería posible realizar el proceso de anonimización para utilizar la información en una investigación, considerando que no se solicitó el consentimiento del paciente? ¿Qué documentos tendría que gestionar para normar el proceso de anonimización y disociación? ¿Y qué técnicas podría utilizar? Bueno, eso es una consultoría completa, pero lo que te puedo decir es que siempre que anonimices o disocies, no requieres el consentimiento del titular. Eso lo dice la norma claramente. Pero una anonimización real, es decir, que no puedas volver de el documento o de los datos a la identidad. O sea, una anonimización en toda regla. Voy a leer una última pregunta, porque estamos ya en hora. Es Norma Ríos que pregunta, en el caso de estudiantes que llevan un reloj inteligente que es una puerta a videos o llamadas a las cuales se pueden realizar dentro de una institución, ¿eso no iría contra la protección de datos personales del menor? Y en ese caso, ¿cuál sería su comentario? O sea, del menor no. Lo que podría ocurrir es que tal vez con el reloj inteligente pueda grabar a sus compañeros o tomarles alguna foto. Y ahí lo que se está afectando es a los datos de los compañeros. Por eso es importante que en la escuela se concientice mucho respecto al derecho a la privacidad, al derecho a la imagen y a los datos personales, incluso entre los alumnos, no solo la institución educativa a sus alumnos, sino entre ellos mismos, ¿no? Y ahora la pregunta de Yapa. Pregunta Carlos Pacahuala, los centros de salud públicos nos piden por oficio que les brindemos DNI de los menores para buscar si están vacunados o no. Esto para focalizar su campaña. ¿Estamos obligados a entregar dicha información? Les piden los DNIs de los Repito. alumnos. ¿Es un colegio público o privado? Bueno, me genera dudas. Yo diría que en principio solo dé la información si es que los padres dan su consentimiento. Decir, hay una campaña de vacunación, todos los que quieran participar en ella, anótense aquí. O los derivas con el centro de salud directamente. O sea, así a primeras yo les recomendaría eso. Han quedado, iba a decir más de una pregunta, pero en realidad han sido múltiples preguntas. El tiempo ha quedado corto. Voy a paso con la doctora Isela para que pueda ella terminar la intervención y el agradecimiento para con usted, doctora Fátima Troche. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, doctora Eriarte y doctora Toche, y también a la audiencia por su presencia el día de hoy. Y con esto damos por finalizado nuestro webinar. Ha sido de verdad bastante ilustrativo, bastante, digamos, de conocimiento para la institución educativa. Como bien ha dicho Carlos, nos faltó tiempo, pero como siempre estamos a disposición de ustedes para resolver algunas dudas posteriormente. Bueno, esperamos reencontrarnos en otra oportunidad y muchas gracias a todos. Buenas noches.